Hola a todos, en este vídeo quiero mostrarles la relación que existe entre la fuente de la vida de Dios y el sistema de valor dentro de la ley de Dios. Vimos en los vídeos anteriores que todo lo que poseemos procede de Dios como la verdadera fuente de vida y que nuestro valor viene por el hecho de ser hijos de Dios, y eso es de incalculable valor. Em, Dios nos creó a imagen suya y semejanza y de su Hijo, con los mejores propósitos dentro de la libertad, ¿no? Y Él quiere ahora restaurar nuestra condición a un estado de cosas mucho mejor de lo que fueron incluso en un principio. Al darnos cuenta de esto tan importante, nos surge la necesidad de salvaguardar o proteger nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Pero ¿esto cómo se consigue? Eh, Se consigue, primero de todo, lo primero que tenemos que hacer es conocer realmente con quién nos relacionamos. Os quiero mostrar un ejemplo de comunicación para que veáis lo importante que es conocer o identificar la identidad de nuestro interlocutor. Es una conversación retransmitida por radio. Vamos a escucharla. Por favor, desvíen su rumbo 15 grados hacia el sur para evitar una colisión. Se recomienda desviar su rumbo 15 grados hacia el norte para evitar una colisión. Negativo. Usted tendrá que desviar su rumbo 15 grados hacia el sur para evitar una colisión. Este es el capitán de un barco de la Armada Naval de los Estados Unidos. Repito, desvíe su rumbo. No, repito, desvíe usted su rumbo. Este es el portaaviones U.S. Lincoln, la segunda nave más grande de la flota de los Estados Unidos en el Atlántico. Nos acompañan 3 destructores, 3 cruceros y numerosos buques de apoyo. Exijo que cambie su rumbo 15 grados hacia el norte o se llevarán a cabo medidas de contraataque para garantizar la seguridad de esta nave. Este es el faro, es su decisión. Tras escuchar esta conversación, que he reproducido yo mismo porque no he encontrado ninguna, ¿no?, por internet, vemos que los americanos no conocían la identidad con la que se comunicaban y vieron a la luz del faro como una nave que se encontraba en su camino cuando en realidad estaba para alumbrar a las naves con el fin de que no se estrellasen contra las rocas. Em, en el primer vídeo que yo subí al canal vimos cómo perdimos nosotros nuestra identidad y la de Dios al aceptar la mentira de Satanás, al decirle a Eva, ciertamente no moriréis. Ese engaño hizo que nosotros viéramos el carácter de Dios a una luz falsa y perdiéramos nuestra identidad. Pero eh, al haber esa posibilidad de que comiéramos del árbol prohibido, ¿no creéis que siendo de tanto valor para Dios tenía algo preparado para poder recuperar esa identidad? Pues claro que sí, los 10 mandamientos. Y esto lo vemos reflejado en muchas partes de la Biblia. Eh, un ejemplo claro es en Romanos 7:10, que nos dice que los mandamientos fueron destinados para dar vida. Y si esto es cierto, los 10 mandamientos deberían mostrarnos la identidad de Dios y la nuestra, y cuáles son los límites de esa comunicación. Vamos a ir comparando en una tabla los rasgos del carácter de Dios, de cómo es Él, de cuál es su manera de ser, comparada con la ley de Dios y con las características de la ley de Dios. Y vamos a ver cómo coincide perfectamente. Bueno, aquí tenemos la tabla. A la izquierda estarían los versículos que describen rasgos del carácter de Dios y a la derecha características o descripciones de la ley de Dios. Por cuestión de espacio y de tiempo, esto es como un pantallazo, ¿no?, para ir viendo eh, diferentes rasgos, para ir comparando alguno de ellos, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo coincide.
En Juan 4:24 nos dice que el carácter de Dios es espiritual, ¿no? Y el versículo dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando vamos aquí a la ley de Dios, vemos, nos dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Dios es amor, ¿no? Y en Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. La ley de Dios es amor. En Mateo 22, 37, 40 dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que vemos que la ley se cumple en el amor. Otro rasgo de carácter de Dios que es verdad, ¿no? En Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Salmo 119, 142 nos dice que tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y Dios es bueno, como dice Lucas 18, 19, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y la ley es buena, como también en Romanos 7:12 nos vuelve a decir aquí, que de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. El carácter también de Dios es puro, en Primera de Juan 3:3, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Y asimismo la ley de Dios es pura. En Salmos 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Otra muy importante es que no cambia. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Mateo 5:18 concuerda diciendo, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Más rasgos, ¿no?, del carácter de Dios que coinciden con la ley y podemos ver que identifican a Dios perfectamente. Es eterno. En Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. La ley, como es, también es eterna. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Y también vemos, por ejemplo, el último, que es limpio. En Mateo 8:3, y extendiendo Jesús su mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Y en Ezequiel 22:26 nos dicen, sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profano en medio de ellos. Aquí hemos podido ver, ¿no?, cómo coincide perfectamente el carácter de Dios con la ley de Dios en estos ejemplos. Es una transcripción perfecta del carácter de Dios. Entonces ahora vamos a ir a ver cómo los mandamientos nos hablan de Dios y de cómo es Él. Los mandamientos de Dios nos tienen que decir cómo es Dios. El primero dice, yo te saqué de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto nos quiere decir que Él es un redentor y un salvador, que nos sacó de casa de esclavitud, de casa de servidumbre en Egipto, y nos dice que es un salvador y que no tengamos dioses fuera de Él, otros dioses,
¿Por qué? Porque quiere tener una relación íntima con nosotros. El segundo mandamiento, no te harás imagen. Dice que Dios quiere que tengamos una relación de corazón a corazón con Él. La adoración de ídolos no es una adoración de corazón a corazón y tampoco es una adoración espiritual, es decir, espíritu con espíritu o mente con mente. El tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová en vano, nos dice que Dios es verdadero y es transparente en sus relaciones. Si comenzamos una relación con Él, no quiere que finjamos en la relación, haciéndola vana o inútil. El cuarto mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Aquí nos muestra, y es muy importante este mandamiento, es muy especial, nos muestra a Dios como nuestra fuente de la vida, el que creó todas las cosas, como hemos ya dicho anteriormente. Este mandamiento, además, tiene un impacto muy grande en nuestra percepción de él y es una influencia muy, muy grande en cómo nos sentimos acerca de él. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Aquí también es muy especial porque además de ver cómo las bendiciones fluyen de Dios, también fluyen a través de canales terrestres. Este mandamiento nos promete una larga vida si honramos a nuestros padres. Nos explica específicamente que nuestros padres, como figuras de autoridad inmediata, nos revelan algo muy especial acerca de Dios y que al honrarlos a ellos, honramos a Dios. Hay un factor muy importante aquí en las relaciones nuevamente, ¿no? El reino de Dios es un reino relacional por el que fluyen las bendiciones de Dios, ¿no? A través de estos canales y de la familia, del valor de nuestro y de Jesús como Hijo de Dios. Y por eso es tan importante la familia. Seguimos. El sexto mandamiento dice, no matarás. Aquí Dios nos dice que la vida es algo muy, muy precioso, podemos ver aquí, y también nos dice que Dios desea que las relaciones duren para siempre. Aquí también este es un rasgo de carácter muy importante de Dios, que iremos con ayuda de Dios, con su ayuda, revelando su carácter, ¿no? En el que de Él no viene la muerte, Él es solo fuente de vida, Él no quiere que nadie perezca. La muerte viene al separarnos de Él, de su protección y de escucharle, ¿no? De estar con Él. El séptimo mandamiento nos dice, no cometerás adulterio. Nos avisa de que hay relaciones que son peligrosas, ¿no? Y que con respecto a Dios refleja también el primer mandamiento de no tener otros dioses. Nos recuerda que Dios es la fuente de la vida, ¿no? La fidelidad también. El octavo, no hurtarás. Nos dice que Dios proveerá por todas nuestras necesidades y que Él cuidará de nosotros. Nos dice que Dios no está enfocado en las cosas, sino en las relaciones nuevamente. Si buscamos primero el reino del cielo, todas las cosas son añadidas, ¿no? Él ya sabe las necesidades que tenemos. Bueno, el noveno mandamiento, no mentirás, también es un reflejo del tercero. Dios quiere transparencia e integridad en las relaciones y un testimonio falso destruye la identidad de uno o ambos de los miembros y destruye la comunicación, ¿no? Es importante no decir falso testimonio y saber lo que se está diciendo, ¿no? Antes de hablar. El décimo mandamiento y último nos recuerda con respecto a Dios que Él es la fuente de la vida, que no nos va a faltar nada, nos dice
que no lo he dicho, no codiciarás. Él es el que provee. Y los mandamientos del 5 al 9 pues, los podemos ver, ¿no? Pueden ser vistos y son manifiestos. Pero este 10.º mandamiento es más un asunto del corazón, ¿no? De los pensamientos de las personas, ¿no? Saber estas cosas nos hace ver a Dios tal cual es, hacernos una imagen correcta de Él, nos ayuda a identificarle y podernos comunicar conociendo cómo es Él y que lo podamos respetar, reverenciar y al verlo tal como es, podernos transformar por contemplación correctamente a su misma imagen. Y es importante conocer, como hemos visto, identificar quién es nuestro interlocutor tal y como es, para poder tomar decisiones correctas y podernos comunicar correctamente. Los 10 mandamientos nos han dado una imagen de cómo es Dios, pero también vamos a ver, así un poquito por encima también, para ir un poco más rápido, qué nos dice del hombre. Bien, aquí desde el lado del hombre vemos que en el primer mandamiento Dios nos dice que sacó a Israel de Egipto, que es un símbolo de esclavitud del pecado, y nos dice que hemos sido redimidos. El segundo, que Dios quiere tener una relación de corazón a corazón, mente con mente. El tercero, que hemos de ser transparentes en nuestras relaciones y no fingir. Él desea que busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Como está escrito. El cuarto mandamiento nos dice que nosotros somos creados y que somos responsables ante un poder más grande que nosotros mismos y nos invita a descansar en sus brazos sabiendo de sus cuidados, confiar en Él, ¿no? De su poder y su palabra. El quinto nos dice que debemos respetar la autoridad de la familia. El sexto, que debemos ver a la vida como algo precioso y considerar las relaciones como algo que deberían durar para siempre. El séptimo, que hay algunas relaciones peligrosas, la estructura familiar no debe ser desestabilizada o afectará el flujo de la bendición y de la vida de Dios a través de nuestros padres o de nosotros a nuestros hijos. El octavo, que debemos enfocarnos no en las cosas materiales, sino en las relaciones. El noveno, que nuestras relaciones, este mandamiento protege nuestras relaciones del rompimiento de la comunicación y nos recuerda las bendiciones de la honestidad. El décimo, no codiciarás, nos advierte del vacío, del egocentrismo y la felicidad que encontramos al confiar en Dios. Desde nuestro punto de vista, nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir con la ley de Dios, pero son promesas en las que Dios promete que pondrá su ley en nuestros corazones, ¿no? Por eso es importante contemplarlo de una manera correcta. Basado en lo que hemos examinado, observemos ahora cuidadosamente esta secuencia. La ley nos revela la verdadera identidad de Dios. La ley define nuestra propia identidad. Puesto que la comunicación entre dos personas exige la identificación clara de ambos, la ley protege la relación entre Dios y el hombre. Puesto que la ley claramente identifica a Dios y al hombre, garantiza que el hombre encontrará su tesoro y centro en Dios y no en sí mismo. Está diseñada para protegerlo del egocentrismo. Puesto que Dios es la fuente de la vida, la ley protege nuestra vida. La ley nos centra en Dios, consecuentemente la ley protege nuestro valor. Por lo tanto, la ley es el fundamento del gobierno de Dios. Y es importante cuando se nos invita a poner atención a que nos protege la ley. Cuando se transgrede alguno de los puntos, damos pie a abrir un
una brecha en esta ley, lo que se dice, ¿no? O abrir un portillo por el que puede entrar el que quiere destruir, ¿no? El que no quiere que se restablezca la identidad, el que dijo de cierto no moriréis. Después de todo este repaso, podemos ver que los mandamientos de Dios son la ley de la libertad, como dice Santiago 2:12. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es el problema? El problema es que la mentira de que nosotros tenemos valor por nosotros mismos, que nos fue incrustada, eh, hace que el hombre tenga tendencia a odiar la ley de Dios, porque la ley de Dios te está pidiendo que te centres en Dios y no en ti mismo. Eh, Todo intento de cambiar esa ley y de que nos separemos de ella viene del primer ser que se separó. Y aunque hay mucho que hablar sobre esto, lo que yo quería centrarme en este vídeo es ver la importancia que tiene la ley de Dios para salvaguardar nuestra relación con Él, y esa conexión, esa relación habilita para que recibamos su poder para poder cumplir con esa ley, ¿no? Y entendemos, y ojalá fuera en nosotros también, como David, el rey David decía, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley, todos los días es mi meditación, decía así más o menos, ¿no? O bienaventurado el que no estuvo en camino de engañadores y ni se sentó en mesa de escarnecedores, sino que la ley de Dios es su delicia y en ella medita de día y de noche. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender un poco más la ley de Dios y su importancia y cómo está todo relacionado. Y también deseo que tengas el anhelo de tener esa relación con Dios para recibir todas sus bendiciones. Si Él quiere, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.